Bienvenidos, fanáticos de las sombras ocultas. Hoy les traigo 10 relatos de personas que supuestamente sobrevivieron a ataques de hombres lobos y decidieron compartir su historia en nuestro canal. Espero que les guste el contenido y sigan apoyando este pequeño canal en el que nos esforzamos cada día por hacer mejor para ti. Entonces, ponte los audífonos y acomódate, que ya comenzamos. Hola, mi nombre es Daniel, y antes de comenzar, quiero agradecerte por estar aquí esta noche. Sé que muchos de ustedes han venido a este canal a escuchar historias de terror. Pero lo que les voy a contar no es solo una historia. Es algo que me sucedió a mí, algo que cambió mi vida para siempre. No espero que me crean, pero necesito compartirlo, porque desde aquella noche no he podido dormir tranquilo. Esto es real. Tan real como la luna que nos ilumina esta noche. Permítanme llevarlos atrás en el tiempo, a un pequeño pueblo llamado Pozo Alto, perdido en medio de un bosque denso y antiguo. Un lugar donde las leyendas no son solo cuentos para asustar a los niños, sino advertencias que los adultos susurran con temor. Esta es mi historia, la historia de la luna maldita. Todo comenzó hace 2 años, cuando decidí visitar Pozo Alto después de recibir una carta de mi tío, Edward. Él era el guardabosques del pueblo, un hombre solitario pero amable, que siempre había sido como un segundo padre para mí. La carta era extraña, casi críptica. Decía cosas como: Daniel, necesito que vengas. Algo está sucediendo aquí, algo que no puedo explicar. La luna no es lo que parece. Al principio, pensé que mi tío estaba exagerando. Sabía que Pozo Alto tenía sus supersticiones, como cualquier pueblo pequeño rodeado de bosques. Pero algo en su tono me inquietó. Así que empaqué mis cosas y conduje hasta allí, sin saber que esa decisión me llevaría al borde de la locura. Cuando llegué, el pueblo estaba envuelto en una niebla espesa, y el aire olía a tierra húmeda y hojas podridas. Las casas parecían abandonadas, con las ventanas cerradas y las puertas aseguradas. Mi tío me recibió en su cabaña, al borde del bosque. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. Sus ojos estaban hundidos, y sus manos temblaban mientras me servía una taza de café. «Tío, ¿qué está pasando aquí?», le pregunté, intentando mantener la calma. Él se sentó frente a mí, mirando fijamente la ventana. «Es la luna. Cada noche, cuando sale, algo cambia en el bosque. Los animales huyen, y se escuchan aullidos que no son de lobos normales». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Hay algo ahí fuera, algo que no es humano ni animal, algo que viene por las noches de luna llena». Su voz tembló. «La gente del pueblo dice que es una maldición, que hace siglos un hombre hizo un pacto con el diablo y se convirtió en un monstruo. Desde entonces, cada vez que la luna está llena, el mal regresa». Intenté racionalizar sus palabras, atribuyéndolas al estrés o la soledad. Pero esa noche, todo cambió. Mi tío insistió en que me quedara en la cabaña, advirtiéndome que no saliera bajo ninguna circunstancia. «No importa lo que escuches, no abras la puerta», dijo, clavando sus ojos en los míos. «La luna está maldita. No te dejes engañar por su luz». Me acosté en una habitación pequeña, escuchando el viento golpear las ventanas. El bosque parecía estar vivo, susurrando secretos que no podía entender. Y entonces, lo escuché. Un aullido. No era el aullido de un lobo común. Era profundo, gutural, como si viniera de las entrañas de la tierra. Se estremeció en mi pecho, haciéndome saltar de la cama. Miré por la ventana, pero solo vi oscuridad y niebla. Los aullidos se hicieron más fuertes, más cercanos. Y luego, escuché algo más. Pasos. Algo se acercaba a la cabaña, pisando las hojas secas con un peso que no podía ser humano. Mi corazón latía con fuerza, y sentí un sudor frío recorrer mi cuerpo. De repente, algo golpeó la puerta.
Daniel. Escuché la voz de mi tío desde el otro lado. ¡Abre la puerta rápido! Me acerqué a la puerta, pero algo en su voz no sonaba bien. Era demasiado aguda, demasiado desesperada. «Tío, ¿estás bien?», pregunté, con la mano en el picaporte. «Abre la puerta, Daniel». «No tengo tiempo», gritó, golpeando la puerta con más fuerza. Estaba a punto de abrirla cuando recordé sus palabras. «No importa lo que escuches, no abras la puerta». Dudé, y en ese momento, escuché un gruñido bajo y amenazante desde el otro lado. No era mi tío. Retrocedí, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, hasta que de repente, todo se detuvo. El silencio era peor que los aullidos. Miré por la ventana y vi algo que me heló la sangre. Allí, bajo la luz de la luna, había una figura enorme, con ojos brillantes como brasas y una boca llena de colmillos afilados. No era un lobo, ni un hombre. Era algo intermedio, algo que no debería existir. La criatura me miró fijamente, como si supiera que estaba allí. Luego, emitió un aullido que resonó en mi alma antes de desaparecer en la niebla. A la mañana siguiente, encontré a mi tío. Estaba en el bosque, muerto. Sus heridas no parecían hechas por un animal común. El pueblo entero lo sabía, pero nadie hablaba de ello. Desde entonces, cada vez que miro la luna, siento que me observa. Y en las noches de luna llena, escucho los aullidos, como si la criatura estuviera esperando a que regrese. Así que tengan cuidado, porque la luna no es siempre nuestra aliada. A veces, es una maldición. Y a veces, esa maldición te encuentra. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez visitan un pueblo llamado Pozo Alto, recuerden mis palabras. No salgan en las noches de luna llena, porque ahí fuera, en la oscuridad, algo los está esperando. Y créanme, no quieren saber qué es. Buenas noches a todos. Mi nombre es Clara, y antes de comenzar, quiero que sepan que lo que les voy a contar no es fácil para mí. No es solo una historia de terror. Es algo que me marcó para siempre. Algo que cambió mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Trabajaba como enfermera en un hospital a las afueras de la ciudad. Un lugar que, aunque viejo y un poco descuidado, era mi segundo hogar. Pero esa noche, esa maldita noche, todo cambió. Era un hospital pequeño, rodeado de bosques y alejado del bullicio de la ciudad. Los turnos de noche eran siempre tranquilos, con solo unos pocos pacientes y el sonido de los pasillos vacíos, resonando como un eco interminable. Pero esa noche, algo estaba diferente. El aire parecía más pesado, como si el mismo edificio estuviera conteniendo la respiración. Era cerca de la 1 de la madrugada cuando recibí una llamada en la recepción. Era el doctor Morales, uno de los médicos de guardia, pidiéndome que llevara unas muestras de sangre al laboratorio en el ala este del hospital. No era una tarea fuera de lo común, pero algo en su voz me hizo sentir incómoda. Parecía tenso, casi asustado. Tomé las muestras y me dirigí hacia el ala este, una parte del hospital que siempre me había dado mala espina. Las luces fluorescentes parpadeaban de manera intermitente, y el sonido de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos. Mientras caminaba, noté que las ventanas que daban al bosque estaban completamente oscuras, como si la luna hubiera decidido esconderse esa noche. Fue entonces cuando lo escuché. Un ruido bajo, como un gruñido, que venía de una de las salas de espera. Me detuve en seco, el corazón latiéndome con fuerza. Debe ser un paciente, me dije a mí misma, tratando de calmarme. Pero algo en mi instinto me decía que no me acercara, que saliera corriendo. Decidí ignorar el ruido y seguir mi camino. Pero apenas había dado unos pasos cuando escuché algo detrás de mí. Un sonido de pisadas, lentas y pesadas, como si alguien, o algo, me estuviera siguiendo. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. Solo el pasillo vacío y las luces parpadeantes.
Respiré hondo y continué, apresurando el paso. El laboratorio estaba al final del pasillo, y solo quería entregar las muestras y regresar a la seguridad de la recepción. Pero entonces, el ruido volvió. Esta vez más cerca. Y esta vez, no era un gruñido. Era una respiración profunda, rasposa, como la de un animal. Me giré de nuevo, y esta vez lo vi. Al principio, pensé que era un paciente, alguien que se había escapado de su habitación. Pero no era un humano. Era alto, demasiado alto, con una figura desproporcionada y cubierta de pelo oscuro y enmarañado. Sus ojos brillaban con un color amarillo intenso, y sus dientes, Dios, sus dientes, eran largos y afilados, como cuchillos. El hombre lobo se lanzó hacia mí con una velocidad que no parecía real. Logré esquivarlo por un pelo, pero me derribó al suelo con un golpe brutal. Sentí cómo sus garras rasgaban mi uniforme y mi piel, y el dolor fue tan intenso que casi perdí el conocimiento. Grité con todas mis fuerzas, pero sabía que no había nadie cerca que pudiera escucharme. Con un esfuerzo sobrehumano, logré levantarme y correr hacia el laboratorio. Escuchaba sus pisadas detrás de mí, cada vez más cerca, mientras las luces parpadeaban y las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Finalmente, llegué al laboratorio y me encerré dentro, apoyándome contra la puerta mientras el hombre lobo golpeaba con furia, intentando derribarla. No sé cuánto tiempo estuve allí, temblando y sangrando, mientras el hombre lobo rugía y arañaba la puerta. Pero de repente, los golpes se detuvieron. Escuché un último gruñido, y luego solo silencio. Me quedé quieta, sin atreverme a respirar, hasta que finalmente me di cuenta de que se había ido. Logré llamar a seguridad desde el teléfono del laboratorio, y cuando llegaron, no podían creer lo que veían. Las marcas de garras en la puerta, mi uniforme rasgado, y las heridas en mi cuerpo eran prueba suficiente de que algo horrible había ocurrido. Pero cuando les conté lo que había visto, me miraron como si estuviera loca. Desde aquella noche, nada ha sido igual. Dejé mi trabajo en el hospital y me mudé lejos de esa ciudad, pero las pesadillas no me dejan en paz. Cada luna llena, siento un dolor en mis huesos, como si algo dentro de mí estuviera tratando de salir. Y aunque no quiero admitirlo, sé que aquel ataque no fue solo un intento de matarme, fue algo más. Así que tengan cuidado, amigos, porque el mal no siempre está en los lugares oscuros y abandonados. A veces, está justo frente a nosotros, esperando el momento perfecto para atacar. Hola, mi nombre es Dani. Y antes de comenzar, quiero agradecerles por permitirme compartir mi historia con ustedes. No es fácil hablar de esto, pero creo que es importante hacerlo, no solo para liberar un poco el peso que llevo en mi conciencia, sino también para advertirles sobre algo que, espero, nunca tengan que enfrentar. Esta no es una historia de hombres lobo comunes, no es algo que hayan escuchado antes. Esto es diferente. Esto es algo que me persigue cada noche, algo que no me deja dormir, algo que aulló en mi vida y nunca se fue. Permítanme comenzar desde el principio. Hace 5 años, me mudé a un pequeño pueblo llamado Rancho Viejo, ubicado en lo más profundo de los bosques del norte. Era un lugar tranquilo, alejado del ruido de la ciudad, perfecto para alguien como yo, que buscaba escapar de un pasado complicado. Compré una vieja cabaña en las afueras del pueblo, cerca del bosque. La casa era rústica, con un aire misterioso, pero me encantó desde el primer momento. Lo que no sabía era que esa cabaña guardaba un secreto, uno que cambiaría mi vida para siempre. Las primeras semanas fueron normales. Me adapté a la rutina del pueblo, conocí a algunos vecinos y disfruté de la paz que tanto anhelaba. Pero todo cambió una noche de luna llena. Esa noche, me desperté sobresaltado por un sonido que nunca olvidaré. Un aullido. No era el aullido de un lobo común. No. Era algo más profundo, más gutural, como si saliera de las entrañas de la tierra. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Afuera, el bosque estaba envuelto en una niebla espesa, y la luna brillaba con una intensidad casi sobrenatural,
No vi nada, pero sentí algo que me observaba desde la oscuridad. Al día siguiente, pregunté a los vecinos sobre el aullido. Todos parecían incómodos, evasivos. Solo una anciana, la señora Grady, me dijo algo que nunca olvidé. Ese no es un lobo común, Danny. Es algo que no duerme, algo que siempre está ahí esperando. No quiso decir más, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Las noches siguientes fueron peores. El aullido se hizo más frecuente, más cercano. Comencé a tener pesadillas en las que veía una figura enorme, mitad hombre, mitad lobo, acechándome en el bosque. En mis sueños, sus ojos brillaban como brasas, y su respiración era un sonido áspero y constante, como si estuviera siempre cerca, siempre observando. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Tomé una linterna y un cuchillo de caza, y me adentré en el bosque. La niebla era tan densa, que apenas podía ver unos metros adelante. El aullido sonaba cada vez más cerca, pero no podía localizar su origen. De repente, tropecé con algo en el suelo. Era un hueso, grande, como de un animal. Pero no era un hueso normal. Estaba cubierto de marcas, como si algo lo hubiera mordido una y otra vez. Entonces, lo escuché. Un gruñido bajo, profundo, justo detrás de mí. Me di la vuelta lentamente, y ahí estaba. No era un hombre lobo como los que se ven en las películas. Era algo peor. Su cuerpo era delgado, casi esquelético pero musculoso, como si estuviera hecho de pura tensión. Su pelaje era negro y desgreñado. Y sus ojos... Dios, sus ojos. Eran como pozos sin fondo, llenos de un hambre insaciable. Lo más aterrador era su sonrisa. Tenía una sonrisa demasiado humana, demasiado consciente. No era el gesto de un animal, sino de algo que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. El lobo se acercó lentamente, como si disfrutara de mi terror. Cuando estuvo a solo unos metros de mí, abrió su boca y habló. Su voz era áspera, como si no hubiera sido usada en años, pero las palabras eran claras. Nunca duermo, y ahora tú tampoco lo harás. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Caí al suelo, y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi cama, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Desde esa noche no puedo dormir. No importa cuánto lo intente, siempre estoy despierto, siempre alerta. Y cada noche, escucho el aullido. A veces está lejos, a veces tan cerca que siento su aliento en mi nuca. He intentado irme del pueblo, pero no importa a dónde vaya. El aullido me sigue. He consultado a médicos, psicólogos, incluso a un sacerdote, pero nadie puede explicar lo que me está pasando. Lo único que sé es que aquella cosa, ese lobo que nunca duerme, está conmigo. Siempre está conmigo. Y lo peor de todo es que, a veces cuando me miro al espejo, veo algo en mis ojos. Algo que no estaba ahí antes. Algo que me hace preguntarme si, tal vez, yo también me estoy convirtiendo en algo que nunca duerme. Así que, aquí estoy, compartiendo mi historia con ustedes. No sé si creerán en lo que les he contado, pero les aseguro que es real. Tan real como el aullido que escucho cada noche. Tan real como el miedo que me consume. Si alguna vez escuchan un aullido en la noche, uno que no parece normal, no lo ignoren. Podría ser él. Podría ser el lobo que nunca duerme. Y si es así, recen por sus almas. Porque una vez que él los encuentra, nunca los deja ir. Mi nombre es Angélica, y antes de comenzar, quiero que sepan que no soy una persona que crea fácilmente en lo sobrenatural. Siempre fui escéptica, de esas que piensan que todo tiene una explicación lógica. Pero lo que me ocurrió hace 2 años cambió por completo mi forma de ver el mundo. Esta es mi historia, y les advierto, no es para los débiles de corazón. Si deciden quedarse, asegúrense de que las luces estén encendidas y las ventanas bien cerradas. Porque lo que les voy a contar no es solo una historia de terror.
Es una advertencia. Todo comenzó en un pequeño pueblo perdido en las montañas, llamado Árbol Viejo. Era uno de esos lugares que parecen sacados de una postal. Casas de piedra, calles empedradas y un bosque denso que rodeaba todo el pueblo. Había ido allí para escapar de la ciudad, buscando paz y tranquilidad después de un año agotador. Mi abuela, que era originaria de Árbol Viejo, me había dejado una cabaña en su testamento, y decidí que era el momento perfecto para visitarla. La cabaña era acogedora, aunque un poco antigua. Tenía un porche de madera que crujía con cada paso, y una chimenea que parecía no haber sido usada en décadas. Lo que más me llamó la atención fue el bosque que la rodeaba. Era imponente, casi intimidante, con árboles tan altos que parecían tocar el cielo. Los lugareños me advirtieron que no me adentrara en él después del anochecer. El bosque tiene vida propia, me dijeron, con una mirada que no pude descifrar. La primera noche fue tranquila. El sonido del viento entre los árboles y el crepitar de la chimenea me hicieron sentir en casa. Pero algo cambió la segunda noche. Era luna llena, y el pueblo parecía haberse quedado en silencio mucho antes de lo habitual. Las calles estaban vacías, y las luces de las casas se apagaron una por una, como si todos supieran algo que yo ignoraba. Fue entonces cuando escuché el primer aullido. No era el sonido de un lobo común. Era profundo, gutural, como si viniera de algo mucho más grande y antiguo. Me estremecí, pero traté de convencerme de que era solo un animal perdido en el bosque. Sin embargo, los aullidos no cesaron. Se acercaban cada vez más, acompañados de un ruido extraño, como de ramas rompiéndose bajo un peso enorme. Decidí cerrar todas las ventanas y puertas, aunque sabía que la cabaña no tenía cerraduras muy seguras. Me refugié en el sótano, un lugar frío y húmedo que olía a tierra y madera vieja. Allí, con una linterna en la mano, esperé. Los aullidos se convirtieron en gruñidos, y luego en algo peor. Algo estaba caminando alrededor de la cabaña, arrastrando sus garras contra las paredes de madera. El sonido era insoportable. Cada rasguño me hacía saltar, y el corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Entonces de repente todo se detuvo. El silencio fue aún más aterrador que los ruidos. Me quedé quieta, conteniendo la respiración, escuchando. Fue entonces cuando lo vi. A través de una pequeña ventana del sótano, vi un par de ojos brillantes que me miraban fijamente. No eran los ojos de un animal, ni los de un humano. Eran algo intermedio, llenos de una inteligencia maligna que me heló la sangre. Los ojos desaparecieron, y escuché un golpe seco en la puerta del sótano. Algo estaba intentando entrar. No sé cómo, pero logré salir del sótano y correr hacia el coche que había estacionado frente a la cabaña. Las llaves temblaban en mis manos, pero conseguí arrancar el motor. Mientras conducía por el camino de tierra que llevaba al pueblo, vi una figura enorme salir del bosque. Era alto, demasiado alto, con una silueta que parecía humana, pero no lo era. Sus ojos brillaban con un color amarillo intenso, y su boca estaba manchada de algo oscuro. Sangre. No volví a Árbol Viejo. Vendí la cabaña a través de un intermediario y nunca más supe del pueblo. Pero hay algo que nunca pude olvidar. Esa noche, bajo la luna llena, no era solo un hombre lobo lo que vi. Era algo peor. Algo que llevaba siglos acechando en ese bosque. Y estoy segura de que todavía está allí, esperando a su próxima víctima. Si alguna vez escuchan sobre un pueblo llamado Árbol Viejo, les sugiero que lo eviten. Porque algunas historias de terror no son solo historias, son reales. Buenas noches a todos. Me llamo Javier, y antes de comenzar, quiero agradecerles por permitirme compartir esta historia con ustedes. Sé que muchos de ustedes han escuchado relatos de terror, leyendas urbanas y cuentos de miedo, pero lo que les voy a contar no es una invención. Es algo que me ocurrió hace unos años, algo que cambió mi vida para siempre. Y aunque sé que puede sonar increíble, les pido que me escuchen con la mente abierta, porque lo que viví esa noche no tiene explicación lógica.
Era invierno, y yo trabajaba como guardia de seguridad en una fábrica abandonada a las afueras del pueblo. Un lugar frío, oscuro y solitario, rodeado de bosques espesos que parecían tragarse la luz de la luna. Aquella noche, como muchas otras, terminé mi turno a las 3 de la madrugada. Cansado, con el cuerpo pesado por las largas horas de vigilia, me subí a mi coche y empecé el camino de regreso a casa. El trayecto era siempre el mismo. Una carretera estrecha y sinuosa que atravesaba el bosque, iluminada solo por los faros de mi vehículo. No había nadie más a esas horas, ni coches, ni personas, solo el viento helado que golpeaba las ventanillas y el crujir de las ramas de los árboles. Pero esa noche, algo era distinto. Apenas había recorrido unos kilómetros cuando noté que el motor del coche empezaba a fallar. Primero fue un ligero temblor, luego un ruido extraño, como si algo estuviera arrastrándose por debajo del vehículo. Intenté ignorarlo, pensando que tal vez era solo el frío afectando al motor, pero de repente, el coche se detuvo por completo. Me quedé sentado en silencio, escuchando el sonido de mi propia respiración mientras los faros iluminaban la carretera vacía. No tenía cobertura en el móvil, así que no me quedó más remedio que salir del coche y revisar el motor. El aire era gélido, y cada paso que daba resonaba en la oscuridad. Abrí el capó y me incliné para inspeccionar el motor, pero no vi nada fuera de lo normal. Fue entonces cuando lo escuché. Un gruñido bajo, gutural, que venía de algún lugar entre los árboles. Me quedé paralizado. El sonido era demasiado real, demasiado cercano. Mis manos temblaban mientras cerraba el capó y me apresuraba a volver al coche, pero antes de que pudiera abrir la puerta, algo se movió en la oscuridad. Algo grande. De repente, una figura enorme salió de entre los árboles, moviéndose con una velocidad imposible. Era como un hombre, pero no lo era. Su cuerpo estaba cubierto de pelo oscuro y grueso, sus ojos brillaban con un color amarillo intenso, y sus garras eran largas y afiladas como cuchillos. Intenté gritar, pero el sonido se atoró en mi garganta. El hombre lobo, porque no podía hacer otra cosa, se lanzó hacia mí con un rugido que heló mi sangre. Logré esquivarlo por un pelo, pero me derribó al suelo con un golpe brutal. Sentí cómo sus garras rasgaban mi brazo, y el dolor fue tan intenso que casi perdí el conocimiento. Con todas mis fuerzas, logré levantarme y correr hacia el bosque, sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de escapar, pero incapaz de quedarme quieto y esperar la muerte. Escuchaba sus pisadas detrás de mí, cada vez más cerca, mientras las ramas me golpeaban el rostro y las piernas. No sé cuánto tiempo corrí, pero finalmente tropecé y caí en un claro iluminado por la luna llena. Me di la vuelta, esperando ver al hombre lobo sobre mí, pero no había nada. Solo el bosque en silencio, y la luna brillando en lo alto. Me quedé allí tirado, sangrando y temblando, preguntándome si todo había sido una alucinación. Pero las heridas en mi brazo eran reales, y el dolor era demasiado intenso para ser imaginario. Logré arrastrarme de vuelta a la carretera y encontrar ayuda, pero desde aquella noche, nada ha sido igual. Cada luna llena, siento un cambio en mi cuerpo, un dolor que se extiende por mis huesos y una furia que no puedo controlar. Ahora sé que aquel ataque no fue solo un intento de matarme, fue una maldición. Y así, amigos, es como me convertí en lo que más temía. Esta es mi historia, y les juro que cada palabra es cierta. Así que tengan cuidado cuando caminen solos por la noche, porque nunca saben qué puede estar esperando en la oscuridad. Lo que les voy a contar no es una leyenda urbana ni algo que escuché de un amigo de un amigo. Esto me pasó a mí, y aunque han pasado años, todavía puedo sentir el frío de esa noche en mi piel y escuchar aquel aullido que cambió mi vida para siempre. Siéntense, porque esto no es una simple historia de hombres lobo. Esto es el pacto del lobo. Todo comenzó en el pequeño pueblo de Valdenoche, un lugar perdido entre montañas y bosques tan densos que la luz del sol apenas lograba filtrarse durante el día. Era un pueblo tranquilo, donde todos se conocían,
y donde las historias de lobos eran tan comunes como el pan recién horneado en la mañana. Pero nadie hablaba de lo que realmente ocurría en las noches de luna llena. Nadie, excepto mi abuelo. Mi abuelo, don Rafael, era el hombre más respetado del pueblo. Era el guardabosques, y también el encargado de mantener a raya a los lobos que merodeaban por los alrededores. Desde pequeña, me contaba historias sobre criaturas que no eran del todo lobos, ni del todo humanas. Él las llamaba los pactados. Según él, hace siglos, el pueblo había hecho un pacto con una manada de hombres lobo para proteger a los habitantes de otros peligros mayores. A cambio, cada generación debía ofrecer a un miembro de la comunidad para unirse a la manada. Yo siempre creí que eran solo cuentos para asustarme y que no me adentrara en el bosque. Hasta que cumplí 18 años. Esa noche, la luna estaba más grande y brillante de lo que jamás la había visto. Mi abuelo me había advertido que no saliera de casa, pero yo, siendo la adolescente rebelde que era, decidí ignorarlo. Mis amigos y yo habíamos planeado una fogata en el claro del bosque, un lugar que mi abuelo siempre me dijo que evitara. Todo empezó bien. Estábamos riendo, contando historias y asando malvaviscos. Pero entonces, escuchamos un aullido. No era el aullido normal de un lobo. Este sonaba diferente, más profundo, más humano. Mis amigos se rieron, pensando que era alguno de los chicos del pueblo tratando de asustarnos, pero yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, el fuego se apagó. No sopló viento, no hubo explicación. Simplemente se apagó. Y entonces, lo vimos. Entre los árboles, un par de ojos brillantes nos observaban. Eran demasiado grandes para ser los de un lobo normal, y su mirada, Dios, su mirada era inteligente, como si supiera exactamente lo que estábamos pensando. Mis amigos corrieron, pero yo me quedé paralizada. No podía moverme, como si algo me estuviera llamando, atrayendo hacia esos ojos. Escuché pasos acercándose, lentos y pesados, y entonces lo vi. Era enorme, más grande que cualquier lobo que hubiera visto en mi vida. Su pelaje era negro como la noche, y sus garras brillaban bajo la luz de la luna. Pero lo más aterrador era su rostro. Tenía algo humano, algo que reconocí de inmediato. Era mi abuelo. No sé cómo, pero lo supe. Aunque su forma era la de una bestia, sus ojos eran los mismos que me habían cuidado desde pequeña. Intenté hablar, pero solo salió un gemido. Él se acercó más, y yo esperaba lo peor, pero en lugar de atacarme, se inclinó y me rozó la frente con su hocico. Sentí un calor intenso, como si algo se estuviera quemando dentro de mí, y luego todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi cama. Mi abuelo estaba sentado a mi lado, con una expresión que nunca le había visto antes. Me dijo que había encontrado en el bosque, inconsciente, y que había sido una suerte que no me hubiera pasado nada peor. Pero yo sabía que no era así. Esa noche, algo cambió en mí. Empecé a tener sueños extraños, sueños en los que corría por el bosque en 4 patas, sintiendo el viento en mi pelaje. Soñaba con la luna llamándome, con una manada que me esperaba. Y entonces, una noche, desperté en el bosque, con las manos ensangrentadas y el cuerpo cubierto de moretones. Fue entonces cuando mi abuelo me contó la verdad. El pacto no era solo una leyenda. Era real, y yo había sido elegida. Él había sido un hombre lobo, y ahora yo también lo era. No les voy a mentir. Al principio fue un infierno. Aprender a controlar la transformación, a entender lo que significaba ser parte de la manada, no fue fácil. Pero con el tiempo, aprendí a aceptarlo. Aprendí que no todos los monstruos son malos, y que a veces, los pactos que hacemos son para proteger a quienes amamos. Así que, si alguna vez escuchan un aullido en la noche, no corran. Podría ser yo, protegiendo el bosque y a los que viven en él. Porque al final, el pacto del lobo no es una maldición. Es una promesa. Y yo, Daenerys, soy la guardiana de esa promesa. No es fácil hablar de esto, pero creo que es importante hacerlo, especialmente ahora que sé que no estoy loco.
Esto no es una leyenda urbana ni un cuento de campamento. Esto me pasó a mí, y cada detalle lo llevo grabado en la mente como una cicatriz que nunca sanará. Permítanme llevarlos al verano de 2012. Tenía 24 años, acababa de terminar la universidad, y como cualquier joven en esa etapa, buscaba aventuras. Un amigo mío, Ethan, me habló de un pequeño pueblo en las montañas llamado Luna Roja. Era un lugar remoto, rodeado de bosques espesos y con una historia que, según los lugareños, estaba marcada por sucesos inexplicables. Ethan me dijo que había escuchado rumores sobre una manada de lobos que merodeaba por la zona, pero no eran lobos comunes. Hablaban de algo más grande, más inteligente. Yo, siendo el escéptico que era en ese entonces, me reí. ¿Hombres lobo? ¿En serio? Ethan, ¿estás viendo demasiadas películas de terror? Pero él insistió, y algo en su tono me hizo sentir una curiosidad morbosa. Así que, una semana después, empacamos nuestras mochilas y nos dirigimos a Luna Roja. El pueblo era tan pequeño que no aparecía en la mayoría de los mapas. Las casas eran viejas, de madera desgastada, y las calles estaban desiertas. La gente nos miraba con desconfianza, como si supiéramos algo que no deberíamos saber. Ethan y yo nos registramos en la única posada del pueblo, regentada por una mujer mayor llamada Margaret. Ella era amable, pero había algo en sus ojos que no podía descifrar. Esa primera noche, mientras cenábamos en la posada, le pregunté a Margaret sobre los lobos. Su rostro se oscureció de inmediato. No deberían hablar de eso, dijo en voz baja. Es mejor no atraer su atención. Ethan y yo intercambiamos miradas, pero no insistimos. Sin embargo, más tarde, un hombre mayor en la barra nos llamó. ¿De verdad quieren saber sobre los lobos?, nos preguntó con una sonrisa torcida. Asentimos, y él comenzó a contarnos sobre el clan de la Luna Roja. Según él, no eran simples lobos, sino criaturas que caminaban entre la humanidad durante el día y se transformaban en bestias bajo la luz de la luna llena. Si escuchan aullidos en la noche, nos advirtió, no salgan. No importa lo que escuchen o vean, no salgan. Esa noche, Ethan y yo nos reímos de las historias. ¿Creen que nos asustan con cuentos de viejos?, dije mientras nos preparábamos para dormir. Pero entonces, justo antes de la medianoche, lo escuchamos. Un aullido largo y desgarrador que resonó en todo el valle. No sonaba como ningún lobo que hubiera escuchado antes. Era más profundo, más gutural, como si viniera de algo que no era completamente animal. Ethan se asomó por la ventana. «Omar, mira esto», susurró. Me acerqué y vi algo que me heló la sangre. En el claro del bosque, justo al borde del pueblo, había una figura alta y delgada, de pie sobre dos patas. No podía ver su rostro, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso. De repente, la figura se inclinó hacia atrás y aulló de nuevo, y esta vez, otros aullidos respondieron desde el bosque. Al día siguiente, decidimos explorar el bosque. Margaret intentó disuadirnos, pero estábamos decididos. Solo queremos tomar algunas fotos, le dije, aunque en realidad queríamos descubrir la verdad. El bosque era denso y oscuro, con árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Ethan y yo caminamos durante horas, siguiendo lo que parecían ser huellas grandes, como de un animal, pero con una forma extraña, casi humana. De repente, escuchamos un gruñido bajo y gutural. Nos giramos y vimos a una criatura salir de entre los árboles. Era enorme, con un pelaje oscuro y ojos rojos como brasas. Caminaba sobre dos patas, pero sus garras eran largas y afiladas. Ethan gritó y comenzó a correr, pero yo me quedé paralizado. La criatura me miró fijamente, y por un momento sentí que podía ver algo humano en sus ojos. Luego saltó hacia mí. No sé cómo, pero logré esquivarlo y corrí como nunca antes. Escuché a Ethan gritar más adelante, pero no me detuve. El bosque parecía no tener fin, y los aullidos resonaban a mi alrededor. Finalmente, llegué al borde del bosque y me desplomé en el suelo, jadeando.
Ethan no estaba conmigo. Regresé al pueblo con la ayuda de algunos lugareños, pero Ethan nunca apareció. La policía local dijo que probablemente se había perdido en el bosque, pero yo sabía la verdad. Lo había visto en los ojos de esa criatura. Desde entonces he tenido pesadillas recurrentes. Sueño con esos ojos rojos y ese aullido que parece llamarme. A veces, en las noches de luna llena, siento una extraña sensación en mi cuerpo, como si algo dentro de mí estuviera tratando de salir. No sé si fue una maldición, una mordida, o simplemente el trauma, pero sé que algo cambió en mí esa noche. Y ahora, cada vez que miro al cielo y veo la luna llena, no puedo evitar preguntarme, ¿soy yo el siguiente? Gracias por escuchar mi historia. Pero les advierto, si alguna vez escuchan aullidos en la noche, no salgan. No importa lo que escuchen o vean, no salgan. Porque el clan de la Luna Roja está esperando. Quiero que sepan que lo que les voy a contar no es una leyenda urbana ni un cuento inventado. Esto me pasó a mí, y aunque han pasado años, todavía puedo sentir el frío de aquella noche recorriendo mi espalda cada vez que lo recuerdo. No suelo hablar de esto, pero sé que si no lo hago, alguien más podría caer en la misma trampa en la que yo caí. Así que, siéntense, respiren hondo y prepárense, porque esta es la historia de la maldición de los Howl. Todo comenzó en el pequeño pueblo de Valle Verde, un lugar perdido entre montañas y bosques tan densos que la luz del sol apenas lograba filtrarse durante el día. Era un pueblo tranquilo, de esos donde todos se conocen y las noticias viajan más rápido que el viento. Pero había algo que nadie hablaba abiertamente. Algo que solo se mencionaba en susurros. Los Howl. Los Howl no eran una familia, ni un clan, ni siquiera un grupo de personas. Eran algo más, algo que no podías definir con palabras. Se decía que eran espíritus, o tal vez criaturas, que habitaban en lo más profundo del bosque. La leyenda decía que si escuchabas su aullido, estabas condenado. Nadie sabía exactamente qué significaba eso, pero todos en el pueblo evitaban el bosque después del anochecer. Yo, por supuesto, no creía en esas tonterías. Tenía 22 años. Acababa de mudarme al pueblo para trabajar como maestra en la escuela local, y estaba decidida a demostrar que todas esas supersticiones no eran más que cuentos para asustar a los niños. Pero una noche, todo cambió. Fue en octubre, durante la luna llena. Había salido tarde de la escuela, después de quedarme corrigiendo exámenes. El camino a casa era corto, pero envolvía cruzar un pequeño tramo del bosque. No le di importancia. Después de todo, era una ruta que había tomado docenas de veces. Pero esa noche, el bosque parecía diferente. El aire estaba más frío, más pesado, y el silencio era tan absoluto que podías escuchar el latido de tu propio corazón. Fue entonces cuando lo escuché. Un aullido. No era el aullido de un lobo común. Era algo más profundo, más gutural, como si el sonido viniera de las entrañas de la tierra. Se estremeció en mi pecho y me dejó paralizada. Mi mente racional intentó convencerme de que era solo un animal, pero algo en mi instinto me decía que no, que eso no era normal. Decidí apresurar el paso, pero el aullido se repitió, esta vez más cerca. Y luego otro, y otro, hasta que el bosque parecía vibrar con ellos. Era como si estuvieran rodeándome, acorralándome. Corrí, pero no importaba cuánto me moviera. Los aullidos siempre estaban ahí, siempre cerca. Finalmente llegué al borde del bosque, jadeando y con el corazón a punto de estallar. Pensé que estaba a salvo, pero entonces vi algo que me heló la sangre. Allí, en el claro frente a mí, había una figura. Era alta, demasiado alta para ser humana, y su silueta se recortaba contra la luz de la luna. Tenía algo en las manos, algo que brillaba débilmente. No podía moverme. No podía gritar. Solo podía mirar mientras la figura se acercaba lentamente. Fue entonces cuando vi sus ojos. Eran amarillos, brillantes como el fuego, y me miraban con una intensidad que sentí que me quemaba el alma. La figura habló, pero no con palabras. Era un sonido gutural,
un rugido que resonó en mi mente como si estuviera dentro de mí. Y entonces entendí. Los Howl no eran espíritus ni criaturas. Eran algo mucho peor. No voy a entrar en detalles de lo que sucedió después. Solo sé que cuando desperté, estaba en mi cama, con el sol entrando por la ventana. Todo parecía normal, pero algo en mí había cambiado. Desde esa noche, los aullidos no han dejado de perseguirme. Los escucho en mis sueños, en el viento, incluso en el silencio de mi propia mente. Y lo peor de todo es que sé que no soy la única. A veces, cuando miro a los ojos de alguien en el pueblo, veo ese mismo brillo amarillo, esa misma intensidad. Los Howl están aquí, entre nosotros, y una vez que los escuchas, no hay escapatoria. Así que les advierto. Si alguna vez se encuentran en un lugar solitario y escuchan un aullido que no pueden explicar, no lo ignoren. Porque si no lo hacen, podrían terminar como yo, atrapados en la maldición de los Howl. Y eso es todo. No sé cuánto tiempo más tendré antes de que los aullidos me consuman por completo. Pero si mi historia puede salvar a alguien, entonces valió la pena contarla. Gracias por escuchar. Y recuerden, no todos los monstruos viven en las sombras. Algunos caminan a la luz del día, esperando el momento perfecto para atacar. Mi nombre es Mateo, y antes de comenzar, quiero que sepan que lo que les voy a contar no es una historia inventada. Esto me sucedió a mí, hace exactamente 3 años, en un pequeño pueblo perdido en las montañas del norte de Montana. Nunca he sido una persona que crea en lo sobrenatural, pero lo que viví esa noche cambió todo para mí. Hoy estoy aquí porque necesito que alguien más lo sepa, porque tal vez, solo tal vez, alguien pueda explicarme qué demonios fue lo que vi. Todo comenzó en el verano de 2020. Yo era un fotógrafo freelance, especializado en paisajes naturales, y había decidido viajar a Montana para capturar algunas imágenes de los bosques y montañas que tanto amaba. Había escuchado rumores sobre un lugar llamado El Rancho, un valle remoto y casi inaccesible, donde la naturaleza parecía haberse detenido en el tiempo. Los lugareños hablaban de él con una mezcla de reverencia y miedo, pero yo, siendo el escéptico que soy, lo atribuía a supersticiones de pueblo pequeño. El primer día en el rancho fue increíble. El aire era fresco, los árboles eran tan altos que parecían tocar el cielo y el silencio era casi místico. Pasé horas caminando y tomando fotos sintiéndome en paz por primera vez en meses. Pero todo cambió cuando el sol comenzó a caer. Decidí adentrarme un poco más en el bosque, buscando un claro que un lugareño me había mencionado. Según él, allí había una antigua cabaña abandonada, perfecta para fotos con ese toque misterioso. Lo que no me dijo fue que esa cabaña tenía una historia. Cuando llegué al claro, el cielo ya estaba teñido de tonos anaranjados y morados. La cabaña estaba allí, tal como me la habían descrito, vieja, de madera podrida, con ventanas rotas y una puerta que colgaba de un solo gozne. Pero lo que más me llamó la atención fue el sonido. Un aullido bajo, gutural, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Al principio, lo atribuí a un lobo. Después de todo, estaba en medio de la naturaleza. Pero algo en ese sonido no encajaba. Era demasiado profundo. Decidí ignorarlo y me acerqué a la cabaña para tomar algunas fotos. Fue entonces cuando lo vi. En el interior de la cabaña, entre las sombras, había algo. No podía distinguirlo bien, pero era grande, mucho más grande que cualquier animal que hubiera visto antes. Sus ojos brillaban con un tono amarillo intenso, como 2 faros en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero antes de que pudiera reaccionar, la cosa se movió. Salí corriendo. No sé cómo, pero logré llegar a mi coche, que estaba estacionado a unos 2 kilómetros de allí. No miré atrás, no me detuve, simplemente conduje hasta el pueblo más cercano. Pasé la noche en un motel, temblando y repasando una y otra vez lo que había visto. Al día siguiente, decidí preguntar a los lugareños sobre la cabaña. Fue entonces cuando me contaron la historia de la guarida del licántropo. Según la leyenda, hace más de 100 años, un hombre llamado Ezequiel Black
vivía en esa cabaña. Era un ermitaño, conocido por sus extraños experimentos con hierbas y pociones. Un día, desapareció. Y poco después, la gente comenzó a reportar avistamientos de una criatura enorme, mitad hombre, mitad lobo, que merodeaba por el bosque. La llamaron el licántropo de El Rancho. Nadie sabe qué le sucedió a Ezequiel, pero la cabaña quedó abandonada, y el bosque a su alrededor se convirtió en un lugar maldito. Los lugareños evitan ir allí, especialmente en las noches de luna llena. Yo no quería creerlo. Quería pensar que lo que había visto era solo un oso, o tal vez mi mente jugándome una mala pasada. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Decidí regresar a la cabaña una última vez, esta vez durante el día, para convencerme de que no había nada allí. Cuando llegué, la cabaña estaba igual que antes, pero esta vez noté algo que no había visto la primera vez. Marcas en las paredes, como arañazos profundos, hechos por algo con garras enormes. Y en el suelo, huellas que no pertenecían a ningún animal que yo conociera. Fue entonces cuando escuché el aullido de nuevo. Esta vez más cerca, más fuerte. Salí corriendo, pero esta vez no tuve tanta suerte. Algo me siguió. Algo que se movía entre los árboles con una velocidad sobrenatural. No lo vi claramente, pero lo sentí. Su respiración caliente en mi nuca, su olor a tierra y sangre. Logré escapar, pero no sin antes verlo por un instante. Era alto, cubierto de pelo oscuro, con ojos que brillaban como el fuego. Sus dientes eran largos y afilados, y sus manos eran como garras. Desde entonces, no he vuelto a El Rancho. Pero hay algo que no puedo olvidar. Esa noche, cuando llegué al motel, me di cuenta de que tenía algo en mi mochila. Era un colgante viejo, hecho de plata, con el símbolo de una luna creciente. No sé cómo llegó allí, pero sé que no lo puse yo. A veces, en las noches de luna llena, sueño con aquel lugar. Sueño con los aullidos, con los ojos amarillos y con la sensación de que algo me está observando desde las sombras. Y lo peor de todo es que, desde aquel día, siento que algo cambió en mí. Algo que no puedo explicar. Así que, si alguna vez escuchan sobre el rancho, les suplico que no vayan. Porque hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Y porque tal vez, la guarida del licántropo no está tan vacía como parece. Todo comenzó en el verano del 2015. Yo tenía 24 años, y acababa de mudarme a un pequeño pueblo en las montañas del norte, buscando paz y un nuevo comienzo después de una ruptura dolorosa. El lugar se llamaba Valle Bruma, un sitio pintoresco rodeado de bosques espesos y montañas imponentes. La gente del pueblo era amable, pero había algo en sus miradas, algo que no podía descifrar. Un día, mientras tomaba un café en la única cafetería del pueblo, un anciano llamado Ernesto se acercó a mi mesa. «¿Eres el chico nuevo, verdad?», preguntó con una voz ronca, casi un susurro. Asentí con la cabeza, y él se sentó sin pedir permiso. «Este lugar no es como parece», dijo, mirando hacia la ventana que daba al bosque. «Hay cosas aquí que no deberías despertar». Le pregunté a qué se refería, pero solo sacudió la cabeza y se levantó, dejando caer una frase que nunca olvidaré. «No camines por el bosque cuando la luna esté llena. Y si escuchas aullidos, no salgas de tu casa». En ese momento, pensé que era solo la paranoia de un viejo. Pero no tardé en descubrir que sus palabras eran una advertencia real. Una noche, unas semanas después, me desperté sobresaltado por un sonido que nunca antes había escuchado. Era un aullido, pero no como el de un lobo común. Era profundo, gutural, como si saliera de las entrañas de la tierra. Miré por la ventana y vi la luna llena, brillando con una intensidad casi sobrenatural. El aullido se repitió, más cerca esta vez, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al día siguiente, decidí investigar. Hablé con algunos vecinos, pero todos evitaban el tema. Finalmente, una mujer llamada Marta, dueña de la tienda de antigüedades, accedió a contarme algo. «Hace décadas,
comenzó. Hubo una tragedia en el bosque. Un grupo de cazadores desapareció. Solo encontraron sus huesos, mordidos y dispersos. Desde entonces, cada luna llena, se escuchan aullidos. Dicen que es el espíritu de un hombre lobo que maldijo esta tierra. Le pregunté por qué nadie hablaba de eso, y ella bajó la voz. Porque si hablas de él, te encuentra. Esa noche, decidí adentrarme en el bosque. No sé qué me impulsó a hacerlo, tal vez la curiosidad o la arrogancia de creer que las leyendas eran solo eso, leyendas. Llevé una linterna y un cuchillo, por si acaso. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso. No se escuchaban pájaros ni insectos, solo el crujido de las hojas bajo mis pies. Después de caminar un rato, encontré algo que me heló la sangre. Un montículo de tierra recién removida. Con manos temblorosas comencé a cavar. Lo que encontré me dejó sin aliento. Huesos. No eran de animales, eran humanos. Y estaban marcados con profundas hendiduras, como si algo los hubiera mordido con una fuerza sobrehumana. En ese momento, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente pero no vi nada. La linterna comenzó a parpadear, y el aire se volvió frío y pesado. Entonces, lo escuché. Un gruñido bajo, gutural, que venía de las sombras. Corrí como nunca antes lo había hecho. Las ramas me arañaban la cara, y el sonido de algo persiguiéndome se hacía cada vez más cercano. Finalmente, llegué a mi casa, cerrando la puerta con fuerza. Me quedé despierto toda la noche, escuchando aullidos que parecían rodear la casa. Al día siguiente, regresé al bosque con un grupo de hombres del pueblo. Quería mostrarles lo que había encontrado, pero no había rastro de los huesos. La tierra estaba intacta, como si nunca hubiera sido removida. Los hombres me miraron con desconfianza, y uno de ellos murmuró: «La maldición de los huesos. No deberías haberlos despertado». Desde entonces, cada luna llena, escucho los aullidos. A veces, veo sombras moviéndose entre los árboles. Y aunque he intentado irme del pueblo, algo me retiene aquí, como si la maldición me hubiera marcado. Así que, si alguna vez escuchan una historia sobre un hombre lobo, recuerden esto: no todas las leyendas son ficción. Algunas están arraigadas en huesos y sangre. Y algunas maldiciones nunca desaparecen.